Hubo una noche en la que el cielo pareció cerrarse sobre una ciudad llamada Tebes. Las antorchas ardían contra las puertas, los gritos de guerra rasgaban el aire y el terror caminaba entre las calles como un animal herido. Un hombre que había matado a 70 de sus propios hermanos sobre una misma piedra, ahora rodeaba los muros con fuego en las manos y sangre en la memoria. Su nombre era Abimelec, y su reinado había comenzado con fratricidio y terminaría con una vergüenza que él jamás imaginó. Pero en lo alto de una torre, una mujer sin nombre sostenía en sus manos el instrumento más cotidiano, una piedra de molino, pesada, áspera, diseñada para moler grano y dar pan, no para derramar sangre real, y sin embargo, esa piedra se convertiría en el veredicto de Dios contra un tirano. Porque cuando los hombres construyen tronos sobre cadáveres, el Altísimo responde desde los lugares más inesperados. Esta no es solo la historia de una muerte violenta. Es la revelación de cómo Dios escribe justicia con las manos de los olvidados. Es el recordatorio de que el orgullo tiene fecha de vencimiento y que la soberbia de los poderosos puede ser quebrada por lo que ellos desprecian. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre nunca conocimos, pero cuyo acto todavía resuena en las páginas sagradas como un eco de redención. La Biblia nos dice en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le quebró el cráneo. Una frase breve, casi quirúrgica en su descripción, pero detrás de esas palabras hay sangre derramada, ciudades en llamas, hermanos asesinados y un Dios que no permitiría que el mal reinara sin respuesta. Abimelec no era un rey legítimo, era el hijo de Gedeón, un juez de Israel, nacido de una concubina de Siquem. No tenía derecho al trono, pero tenía ambición. Y cuando la ambición se mezcla con la violencia, nacen los tiranos. Contrató hombres ociosos y vagabundos con el dinero del templo de Baal-Berit, y con ellos ejecutó a 70 hijos de Gedeón sobre una misma piedra en Ofra. 70 vidas segadas en un solo lugar, como si fueran animales para sacrificio. Solo uno escapó, Jotam, el más joven, quien desde el monte Gerizim pronunció una parábola maldita contra su hermano asesino, y así comenzó el reinado de 3 años de Abimelec. 3 años de opresión, 3 años de sangre seca en las calles de Siquem, 3 años en los que Dios observaba en silencio. Pero el silencio divino no es indiferencia, es paciencia cargada de juicio, es la calma antes de que el cielo responda. Y cuando Dios decide hablar, no siempre lo hace con truenos y relámpagos. A veces, lo hace con una piedra en las manos de una mujer. La ruptura entre Abimelec y los hombres de Siquem fue sembrada por Dios mismo. La Escritura dice que Dios envió un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. No fue casualidad, no fue intriga política común, fue intervención divina. El Señor desató la discordia entre aquellos que habían derramado sangre inocente juntos, porque la traición es el salario natural de los traidores, y quienes matan hermanos terminarán matándose entre sí. Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem y levantó a los hombres contra Abimelec. Hubo emboscadas, batallas, sangre fresca sobre sangre vieja. Abimelec destruyó Siquem, la ciudad que lo había coronado. Sembró sal sobre sus ruinas para que nada volviera a crecer allí. Luego quemó la torre de Siquem con 1000 personas dentro, 1000 almas que creyeron encontrar refugio en el templo de su Dios, solo para morir sofocadas por el humo y el fuego. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? En el mismo lugar donde siempre ha estado, registrando cada llanto, contando cada lágrima, acumulando justicia como nubes antes de la tormenta. Porque Dios no interviene según nuestro calendario, interviene cuando el tiempo está cumplido, cuando la maldad ha llegado a su límite, cuando el juicio será más evidente y la lección más clara. Después de Siquem, Abimelec marchó contra Tebes. Una ciudad más pequeña, menos fortificada, aparentemente más fácil de conquistar. Su patrón era simple: rodear, quemar, destruir. Ya lo había hecho antes. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque en Tebes había una torre, y en esa torre había una mujer, y en las manos de esa mujer estaba el instrumento de la sentencia divina. Cuando los hombres y mujeres de Tebes vieron que Abimelec venía, huyeron a la torre fortificada en medio de la ciudad. Se encerraron allí, subieron al techo, y desde arriba observaron cómo el tirano se acercaba con antorchas encendidas. Su plan era el mismo que en Siquem: quemar la torre con todos adentro. El fuego como arma final, el fuego como símbolo de su poder absoluto.
Pero Abimelec no sabía que estaba caminando hacia su propio funeral. Se acercó demasiado. El orgullo lo cegó. La repetición de victorias pasadas lo hizo imprudente. Y mientras levantaba la antorcha para prender fuego a la puerta de la torre, una mujer cuyo nombre Dios decidió no revelar, tomó una piedra superior de molino. No era pequeña, no era liviana, era una roca masiva, usada para moler trigo, diseñada para presión constante, no para ser arrojada. Pero en ese momento dejó de ser una herramienta doméstica para convertirse en la mano visible de Dios. La levantó, la sostuvo en el borde del techo, quizás oró, quizás tembló, quizás simplemente dejó que el peso hiciera lo que tenía que hacer, y la soltó. La piedra cayó en silencio mortal, girando en el aire como el juicio descendiendo desde los cielos, y se estrelló contra la cabeza de Abimelec, quebrando su cráneo con un sonido que debe haber resonado como trueno sobre piedra. El hombre que mató a 70 hermanos sobre una roca, ahora yacía muriendo bajo otra roca. El hombre que se levantó con violencia caía por una piedra lanzada por una mujer. La ironía era perfecta. La justicia poética era completa. Pero lo más devastador no fue la herida, fue la humillación. Abimelec, con la cabeza partida y la sangre derramándose, aún tuvo tiempo para sentir vergüenza. Llamó rápidamente al joven que llevaba sus armas y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Esa frase revela el corazón podrido de Abimelec. Aún muriendo, aún con el cráneo quebrado por el juicio divino, su preocupación no era su alma, ni su pecado, ni las 70 vidas que había destruido. Era su reputación, su honor masculino, su orgullo herido más profundamente que su cabeza. El joven obedeció, atravesó a Abimelec con la espada, y así murió el tirano. No por guerra honorable, no por enfermedad, no por vejez. Murió por la mano de una mujer anónima y el golpe final de un sirviente asustado. Murió exactamente como Jotam había profetizado, consumido por el fuego que él mismo encendió, destruido por la maldición que él mismo activó al derramar sangre inocente. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada uno se fue a su lugar. No hubo luto, no hubo honras fúnebres, solo silencio. El ejército se disolvió como humo, porque los tiranos no inspiran lealtad verdadera, solo miedo temporal, y cuando el miedo se acaba, no queda nada. Solo un cuerpo roto y una lección escrita con sangre en las páginas de la historia sagrada. La escritura cierra el relato con palabras precisas y terribles. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. No fue venganza humana, no fue justicia terrenal, fue retribución divina, ejecutada con perfecta simetría. Hay algo profundamente estremecedor en esta historia. No es solo un relato de violencia antigua, es una revelación sobre cómo Dios opera en la historia humana. Es un recordatorio de que el mal no queda impune, aunque parezca triunfar por un tiempo. Es la confirmación de que Dios no necesita ejércitos para derribar tiranos. A veces, solo necesita una mujer valiente y una piedra pesada. Piensa en esto. Dios pudo haber enviado un rayo. Pudo haber abierto la tierra para tragar a Abimelec, como hizo con Coré. Pudo haber enviado una plaga, un ángel destructor, una invasión extranjera. Pero escogió algo mucho más humillante para el tirano. Escogió que una mujer sin nombre, sin ejército, sin poder político, con solo una herramienta doméstica, terminara con el reinado de sangre. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en usar lo débil para avergonzar lo fuerte. Porque el Señor levanta a los humildes y derriba a los soberbios. Porque en el reino de Dios, una madre con una piedra tiene más poder que un rey con espada cuando el tiempo de juicio ha llegado. Esta es la teología invertida del Altísimo. Los últimos serán primeros, los pequeños serán grandes, y los despreciados escribirán el veredicto final. La mujer de Tebes nunca supo que su nombre sería olvidado, pero su acto sería eterno. Nunca imaginó que miles de años después, en tierras lejanas, su valentía seguiría siendo contada. No buscaba fama, buscaba sobrevivir, buscaba proteger a su ciudad, y en ese acto desesperado de defensa se convirtió en el instrumento de la justicia celestial. Hay algo más en esta historia que no podemos ignorar. El orgullo de Abimelec incluso en su muerte. No dejen que digan que una mujer me mató. Esa frase es el epitafio perfecto de un hombre que vivió y murió por la apariencia, por el poder, por la imagen.
No le importó la verdad, le importó la narración. Y así son todos los tiranos, más preocupados por cómo serán recordados que por cómo vivieron. Pero Dios tiene la última palabra, y la última palabra fue escrita en la Biblia, no en las crónicas de los reyes. La última palabra dice: una mujer lo mató. No hay escapatoria, no hay edición, no hay revisión histórica. La verdad quedó registrada para siempre. El hombre que mató a 70 hermanos para ser rey murió humillado por una mujer desconocida con una piedra de moler. Esta historia nos confronta con preguntas incómodas. ¿Cuántas veces hemos permitido que la ambición nos cierre los ojos? ¿Cuántas veces hemos pisoteado a otros para construir nuestro propio reino? ¿Cuántas veces hemos valorado nuestra reputación más que nuestra alma? Abimelec es una advertencia con piel y huesos. Es el reflejo de lo que sucede cuando el poder se convierte en ídolo y la sangre se convierte en escalera. Pero también es un recordatorio esperanzador para quienes se sienten pequeños, débiles, olvidados. Si eres la mujer en la torre, rodeada de enemigos, con solo una piedra en las manos y miedo en el corazón, recuerda esto: Dios puede usar tu debilidad como arma. Puede convertir tu herramienta cotidiana en instrumento de liberación. Puede tomar tu acto desesperado y transformarlo en victoria divina. No necesitas ser fuerte según los estándares del mundo. No necesitas ejércitos, influencia o poder político. Solo necesitas estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con disposición para actuar cuando Dios te llame. Porque el Señor no busca héroes perfectos, busca corazones disponibles. Y cuando encuentra uno, hace maravillas que dejan al mundo temblando. La piedra que mató a Abimelec no era especial, era común, ordinaria, diseñada para hacer pan, no para hacer justicia. Pero en las manos correctas, en el momento correcto, bajo la soberanía de Dios, se convirtió en el martillo del juicio celestial. Así opera el Altísimo. Toma lo común y lo hace sagrado, toma lo olvidado y lo hace memorable, toma lo débil y lo hace poderoso. Piensa en David con su honda contra Goliat, piensa en Moisés con su vara contra Faraón, piensa en Gedeón con 300 hombres contra miles, piensa en Esther con su belleza contra un decreto de muerte, piensa en María con su vientre contra la esterilidad del mundo. Dios escribe la historia de la salvación con instrumentos que el mundo desprecia. Y ahora piensa en ti. ¿Qué piedra de molino tienes en tus manos? ¿Qué herramienta cotidiana, qué don olvidado, qué habilidad menospreciada está esperando ser usada por Dios para derribar gigantes? No subestimes lo que tienes, no desprecies tu lugar, no te rindas porque te sientas pequeño. Los tiranos de este mundo caen, tarde o temprano, y a menudo caen por las manos de quienes menos esperaban. La maldición de Jotam se cumplió al pie de la letra. Desde el monte Gerizim, el hijo menor de Gedeón, había gritado su parábola sobre los árboles que buscaban rey, y terminaron coronando a la zarza, que prometió fuego, y lo cumplió. Salga fuego de la zarza que consuma los cedros del Líbano, había profetizado Jotam, y así fue. El fuego de Abimelec consumió a Siquem, y el fuego de Siquem consumió a Abimelec. Esta es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, eso cosecharás. Abimelec sembró sangre de hermanos y cosechó humillación y muerte violenta. Los hombres de Siquem sembraron traición contra los hijos de Gedeón y cosecharon destrucción de su propia ciudad. Nadie escapa de esta ley, está escrita en la estructura moral del universo. Dios puede ser paciente, pero jamás es injusto. Y sin embargo, en medio de este relato oscuro de violencia, traición y juicio, hay un rayo de luz, la mujer de Tebes. Ella representa algo más grande que la simple supervivencia. Representa la resistencia santa contra la tiranía. Representa el valor de quienes se niegan a ser víctimas pasivas de la maldad. Representa la fe activa que confía en Dios, pero también levanta la piedra. Porque la fe no es pasividad disfrazada de espiritualidad. La fe verdadera actúa, se mueve, toma riesgos. La mujer de Tebes pudo haber permanecido acurrucada en un rincón de la torre, esperando morir quemada. Pudo haber cerrado los ojos y solo orado, pero la fe auténtica ora mientras levanta la piedra. La fe genuina clama a Dios mientras apunta al enemigo. Santiago escribiría siglos después: la fe sin obras es muerta. La mujer de Tebes vivió esa verdad antes de que fuera escrita. Su fe no fue solo una creencia mental, fue acción, fue valentía. Fue la disposición de convertirse en el instrumento que Dios necesitaba en ese momento preciso.
y por eso su acto quedó registrado en las Escrituras Sagradas como testimonio eterno. Hay un misterio hermoso en esta historia. Dios pudo haber salvado a Tebes sin esa mujer. Pudo haber hecho que Abimelec tropezara, que su ejército se rebelara, que una enfermedad repentina lo derribara. Pero escogió incluirla. Escogió hacerla parte de su plan. Escogió darle el honor de ser el verdugo designado del tirano. Y ese es el corazón de Dios. Él nos invita a participar en su obra, no porque nos necesite, sino porque nos ama. La piedra cayó, el cráneo se quebró, el tirano llamó a su escudero, la espada atravesó, la vida se escapó, y con ella se fue el reinado de terror de 3 años. Las puertas de Tebes permanecieron cerradas pero intactas. El fuego nunca llegó a consumir la torre. Las familias que se habían refugiado allí salieron vivas, y todo porque una mujer tuvo el valor de soltar una piedra. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el privilegio que esto implica? A veces, la salvación de muchos depende del valor de uno. A veces, Dios coloca en tus manos el instrumento de liberación y espera a ver si tendrás el coraje de usarlo. A veces, la diferencia entre la victoria y la derrota es simplemente la disposición de actuar cuando todos los demás están paralizados por el miedo. La Biblia no nos dice qué sintió la mujer después. No sabemos si lloró, si tembló, si cayó de rodillas en gratitud. No sabemos si los hombres de Tebes la celebraron o si simplemente siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. No sabemos si ella misma comprendió la magnitud de lo que había hecho, pero Dios lo sabía y lo registró. Y eso es suficiente, porque al final no se trata de ser reconocido por los hombres, se trata de ser fiel en el momento que Dios te da, se trata de usar lo que tienes, donde estás, con lo que puedes. La mujer de Tebes no tenía espada, no tenía ejército, no tenía entrenamiento militar, solo tenía una piedra pesada, un techo alto y un tirano debajo. Y eso fue suficiente para que Dios escribiera justicia. Esta historia también nos enseña sobre el fin inevitable de la tiranía. Los Abimelec de este mundo siempre parecen invencibles al principio. Matan sin consecuencia, reinan sin oposición, queman ciudades y se salen con la suya. Pero hay un límite. Hay un punto de no retorno, hay un momento en que Dios dice basta, y la torre que parecía inexpugnable se convierte en la tumba del tirano. No te desesperes cuando veas la maldad triunfar temporalmente. No pierdas la fe cuando los violentos parezcan prosperar. No te rindas cuando la injusticia reine sin castigo aparente. Dios está escribiendo una historia más larga de la que puedes ver. Está preparando piedras de molino en manos de personas inesperadas. Está posicionando torres en lugares estratégicos. Está cronometrando el juicio con precisión divina. Abimelec creyó que su poder duraría. Los hombres de Siquem creyeron que su traición quedaría impune. Todos estaban equivocados, porque hay un rey sobre todos los reyes, un juez sobre todos los jueces, y su tribunal nunca se equivoca. Puede tomar 3 años, puede tomar 30, puede tomar 300, pero la cuenta se salda. La sangre clama desde la tierra, y Dios responde. La piedra que cayó sobre Abimelec es un símbolo de algo mayor. Es la imagen del juicio divino descendiendo sobre la soberbia humana. Es la representación de cómo Dios humilla a los altivos. Es la profecía de cómo el reino de los cielos opera con una lógica invertida. Los primeros son últimos, los fuertes son débiles, los poderosos caen, y los humildes son exaltados. Jesús mismo lo diría siglos después. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay una piedra en el camino de todo tirano. Hay una roca de tropiezo para todo el que se levanta contra Dios. Algunos se humillan ante ella y encuentran salvación. Otros la desprecian y ella los destruye. No hay tercera opción. Abimelec tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse. Después del primer hermano asesinado pudo detenerse. Después del 10º, pudo darse cuenta de la monstruosidad de su acción. Después del 30º, pudo caer de rodillas pidiendo misericordia, pero siguió, uno tras otro, hasta llegar a 70 cadáveres sobre una piedra, y con cada muerte, la suya propia se volvía más segura. Esa es la tragedia del pecado sin arrepentimiento. Se alimenta de sí mismo. Cada acto malo hace el siguiente más fácil. Cada línea cruzada hace la próxima menos visible. Cada hermano asesinado hace el siguiente homicidio más tolerable, hasta que ya no eres tú quien controla el pecado. El pecado te controla a ti, y cuando llegas a ese punto, solo queda una salida, el juicio.
Pero incluso en el juicio, Dios es misericordioso. Le dio a Abimelec 3 años de reinado, 3 años para despertar, 3 años para ver la maldad de su camino, 3 años para escuchar el eco de los gritos de sus hermanos, 3 años para encontrar a Dios antes de que Dios lo encontrara a él. Pero Abimelec usó esos 3 años para matar más, quemar más, destruir más, y selló su destino. Hay una pregunta que esta historia nos obliga a enfrentar. ¿Qué harás tú con tu piedra de molino? Todos tenemos una. Todos tenemos algo en nuestras manos que puede ser usado para bien o para mal, para vida o para muerte, para justicia o para injusticia. La mujer de Tebes pudo haber usado su piedra para moler grano en tiempos de paz, pero cuando vino la guerra, la usó para salvar vidas. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Lo estás usando para tu comodidad personal mientras otros sufren? ¿Lo estás enterrando por miedo a fallar? ¿O lo estás levantando, temblando quizás, pero dispuesto a soltarlo cuando el momento llegue? Porque el momento llegará, siempre llega, y cuando llegue, solo tendrás lo que ya tienes en tus manos. La torre de Tebes se convirtió en el lugar de salvación porque alguien decidió subir en lugar de esconderse, porque alguien decidió mirar hacia abajo en lugar de cerrar los ojos, porque alguien decidió actuar en lugar de solo esperar, y esa decisión cambió todo. Una ciudad se salvó, un tirano cayó, la justicia se cumplió, y Dios fue glorificado. Esa es la invitación que esta historia nos hace. Sube a tu torre, levanta tu piedra, mira al enemigo que te rodea, y cuando Dios te dé la señal, suelta, no por venganza, no por odio, sino por justicia, por liberación, por la salvación de los que están contigo en la torre, esperando que alguien tenga el valor de hacer lo que debe hacerse. No sabemos si la mujer de Tebes era joven o anciana, fuerte o frágil, valiente por naturaleza o aterrorizada pero obediente. No sabemos si era madre, hija, esposa o viuda. No sabemos si había orado toda la noche o si actuó por instinto puro. Lo único que sabemos es esto. Cuando el momento llegó, ella no huyó, levantó la piedra y la soltó. Y eso es todo lo que Dios necesita de nosotros. No necesita que seamos perfectos, no necesita que tengamos todas las respuestas, no necesita que entendamos completamente su plan. Solo necesita que cuando llegue el momento, levantemos lo que tenemos y lo soltemos en fe, porque Él se encargará de dirigir la caída. Él se encargará de que golpee el blanco, Él se encargará del resultado. Tu piedra puede ser tu voz cuando todos callan, puede ser tu presencia cuando todos huyen, puede ser tu verdad cuando todos mienten, puede ser tu dinero cuando todos acumulan, puede ser tu tiempo cuando todos se apresuran, puede ser tu perdón cuando todos buscan venganza, puede ser tu fe cuando todos dudan. Sea lo que sea, cuando Dios te llame a soltarla, no dudes. Porque del otro lado de tu obediencia hay una ciudad esperando ser salvada. Hay vidas esperando ser rescatadas. Hay un tirano esperando ser derribado. Hay una historia esperando ser escrita. Y Dios te ha escogido a ti, con tu piedra ordinaria, para hacer algo extraordinario. No porque seas especial, sino porque Él lo es. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque lo merezcas, sino porque Él es misericordioso. La muerte de Abimelec no fue solo el fin de un tirano, fue la reivindicación de 70 hermanos inocentes, fue la respuesta a la maldición de Jotam, fue el cumplimiento de la justicia divina, fue la demostración de que Dios no olvida la sangre derramada, y fue la prueba de que ningún reino construido sobre cadáveres puede permanecer de pie para siempre. Hay consuelo en esto para quienes han sido víctimas de injusticia. Si has sido traicionado, pisoteado, olvidado, abusado, recuerda, Dios lleva cuenta, Dios registra, Dios prepara piedras de molino para los que derraman sangre inocente. Puede que no lo veas hoy, puede que no lo veas este año, pero lo verás, porque el Dios de Tebes sigue siendo el mismo, y sigue levantando a mujeres y hombres anónimos para ejecutar su justicia perfecta. Y hay advertencia en esto para quienes tienen poder. Si has usado tu posición para oprimir, tu fuerza para abusar, tu influencia para destruir, detente ahora, arrepiéntete mientras hay tiempo, porque hay una torre en tu futuro, hay una mujer con una piedra, y hay un Dios que no permitirá que tu maldad quede impune. No importa cuántos guardias tengas, cuántas batallas hayas ganado, cuántas ciudades hayas quemado, la piedra ya está cayendo. El nombre de la mujer de Tebes permanece desconocido en la tierra, pero está escrito en los libros del cielo.
Su acto aparentemente pequeño, una piedra lanzada en un momento de desesperación, resonó a través de los siglos como testimonio de que Dios pelea por los suyos, que Él levanta defensores donde nadie los espera, que Él convierte herramientas domésticas en armas celestiales, que Él humilla la soberbia con lo más simple. Piensa en esa mujer por un momento, en lo alto de la torre mirando hacia abajo, viendo al hombre que había quemado viva a 1000 personas en Siquem, viendo sus antorchas encendidas, escuchando sus gritos de guerra, sintiendo el calor del fuego que se acercaba, y en medio del terror, tomando una decisión. No moriría sin luchar. No dejaría que su ciudad cayera sin resistir. No permitiría que el tirano ganara sin oposición. Esa es la fe que mueve montañas. No la fe que se sienta y espera pasivamente. La fe que se levanta, que toma acción, que usa lo que tiene aunque parezca insuficiente. La fe que dice: Dios, esto es todo lo que tengo, una piedra pesada y manos temblorosas, pero te lo ofrezco, úsalo como quieras. Y Dios siempre responde a esa clase de fe. La piedra cayó en silencio mortal, cortando el aire como el filo de la justicia divina. Y cuando golpeó el cráneo de Abimelec, ese sonido fue la respuesta de Dios a 70 hermanos asesinados. Fue el veredicto final sobre un reinado de sangre. Fue la demostración de que el cielo no permanece callado para siempre. Hay un tiempo para la paciencia y hay un tiempo para el juicio. Y cuando el tiempo del juicio llega, nada puede detenerlo. La vergüenza final de Abimelec es casi insoportable de contemplar. Morir no era suficiente humillación. Tenía que morir sabiendo que fue una mujer quien lo derrotó. Y en su agonía su mayor preocupación no fue su alma eterna, sino su reputación terrenal. No dejen que digan que una mujer me mató. Pero lo dijeron, lo registraron, lo escribieron en las escrituras sagradas para que toda generación lo supiera. El orgullo siempre es recompensado con humillación. Y hay belleza en esa ironía divina. El hombre que se exaltó a sí mismo fue rebajado de la manera más completa. El hombre que buscó gloria eterna recibió vergüenza permanente. El hombre que mató para construir su nombre destruyó ese nombre con su propia muerte, porque así opera el reino de Dios. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el ejército de Abimelec vio que su líder había caído, se dispersaron. No hubo batalla final, no hubo última resistencia heroica. Solo hombres corriendo de regreso a sus hogares, probablemente agradecidos de estar vivos, probablemente avergonzados de haber seguido a un asesino fratricida, porque los ejércitos de tiranos no tienen lealtad real, solo tienen miedo. Y cuando el tirano cae, el miedo se desvanece, y con él la falsa unidad que mantenía. Tebes fue salvada, no por un ejército más grande, no por muros más altos, no por negociación diplomática, sino por una mujer valiente con una piedra cotidiana en un momento divinamente orquestado. Y esa es la lección que no podemos olvidar. Dios salva como Él quiere, cuando Él quiere, a través de quien Él quiere. Nuestra tarea no es dictar el método, nuestra tarea es estar disponibles para ser usados. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no necesitas ser extraordinario para que Dios haga cosas extraordinarias a través de ti. La mujer de Tebes era ordinaria, la piedra era ordinaria, pero el momento era divino, y cuando lo ordinario se encuentra con lo divino, lo imposible se vuelve inevitable. Los gigantes caen, las ciudades se salvan, los tiranos mueren, y el nombre de Dios es glorificado. Si te sientes inadecuado hoy, si te sientes pequeño, si te sientes sin poder frente a los gigantes que te rodean, recuerda la torre de Tebes, recuerda la piedra de molino, recuerda que Dios está buscando corazones dispuestos, no currículum impresionantes. Está buscando manos abiertas, no credenciales perfectas. Está buscando valentía simple, no heroísmo elaborado. Sube a tu torre, sea cual sea esa torre en tu vida, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tu llamado. Sube, no huyas. No te escondas en el rincón más alejado esperando que alguien más tome acción. Sube al lugar donde puedes ver al enemigo, donde puedes evaluar la situación, donde puedes posicionarte para cuando Dios te llame a actuar. Y levanta tu piedra, sea cual sea esa piedra. Tu don, tu talento, tu recurso, tu tiempo, tu voz. Levántala. No la subestimes porque parece pequeña. No la descartes porque parece común. No la escondas porque tienes miedo de fallar. Levántala, sosténla, prepárala. Porque cuando Dios diga, ahora, necesitarás estar lista para soltar. Porque de eso se trata la fe.
no de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a actuar cuando Dios habla, no de entender completamente el plan, sino de confiar en el planificador, no de ser perfecto, sino de ser obediente. La mujer de Tebes no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba soltar la piedra en el momento correcto, y eso cambió todo. La historia de Abimelech termina en vergüenza y sangre, pero la historia de Tebes termina en salvación y esperanza. Dos finales opuestos para dos decisiones opuestas. Uno escogió el poder a través del asesinato. La otra escogió la obediencia a través del valor. Uno construyó un reino de 3 años sobre 70 cadáveres. La otra salvó una ciudad con una piedra. Y la historia recuerda a ambos, pero por razones completamente diferentes. Tú estás escribiendo tu historia ahora mismo. Con cada decisión, con cada acción, con cada momento en que escoges el camino de Dios o el camino del ego, ¿qué historia estás escribiendo? ¿La del tirano que construye sobre sangre o la del héroe anónimo que salva con fe? ¿La del orgullo que termina en humillación o la de la humildad que termina en gloria? La pluma está en tu mano. La página está en blanco y Dios está esperando ver qué escribirás. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que la duda te detenga, no dejes que la sensación de insuficiencia te silencie, porque si Dios pudo usar una piedra de molino para derribar a un rey asesino, puede usar cualquier cosa que le ofrezcas. Si Dios pudo usar a una mujer anónima para salvar una ciudad, puede usarte a ti para lo que Él ha planeado. No te descalifiques, Dios no lo ha hecho. La torre de Tebes ya no existe. Las piedras se han desmoronado. La ciudad probablemente desapareció hace milenios, pero la lección permanece. La verdad sobrevive, el testimonio resuena. Y cada vez que alguien lee esta historia en las páginas sagradas, la fe se fortalece, porque si Dios lo hizo entonces, puede hacerlo ahora. Si Dios levantó defensores allá, puede levantarlos aquí. Si Dios escribió justicia con piedras antiguas, puede escribirla con nuestras vidas hoy. Entonces que esta historia te llene de valentía santa, que te recuerde que Dios pelea por los suyos, que los tiranos caen, que la justicia siempre llega, que lo ordinario en manos de Dios se vuelve extraordinario, que tu nombre puede ser olvidado en la tierra pero escrito en el cielo, que tu acto puede parecer pequeño pero tener consecuencias eternas, que no estás solo en tu torre. Dios está contigo, preparando el momento, guiando la piedra, escribiendo la victoria. Y cuando ese momento llegue, y llegará, no dudes, no vaciles, no retrocedas, levanta lo que tienes, apunta con fe y suelta, porque del otro lado de tu obediencia hay una ciudad esperando ser salvada, un tirano esperando caer, y un Dios esperando ser glorificado a través de tu simple acto de valentía. Suelta la piedra, deja que Dios haga el resto, y observa cómo lo imposible se vuelve testimonio eterno de su fidelidad.